Leaks. Cuando en Genshin no hay cómo agarrarse a mantenerse jugando porque no hay contenido, siempre hay interés por los leaks. ¿Qué es lo que llega? ¿Qué puede ser? Especulemos sobre Yahoda, especulemos sobre Columbina. Pues damas y caballeros, hoy os traigo un resumen de todos los leaks que habéis estado viendo por infinitas plataformas, los más fiables, los menos fiables, la 6.1 que sabéis que la beta está filtrada, con lo cual se sabe con cierta precisión los banners, el kit de Nefer y cosas muy importantes, la cantidad de protogemas, pero sobre todo la 6.2, que de repente se está hablando muchísimo de During y no ha salido la beta, y esto no suele ser normal. Yahoda se dice que puede que sea DPS y que nos traiga los torbellinos lunares. Columbina, un nuevo set de artefactos en la 6.3. ¿Qué hago, señor de la pantalla? ¿Farmeo y guardo artefactos de vida o no? Mabuika fue con el set de obsidiana y pergamino de la 6.0. Columbina va a ser igual. ¿Qué hacemos? Pues, damas y caballeros, bienvenidos al resumen de leaks de toda esta oleada que está habiendo desde ahora prácticamente que seguimos en la 6.0 hasta casi la 6.3, que es rarísimo y nunca había pasado. No sé si por el interés, por el hype, porque se viene algo grande y Hoyoverse está cooking, no lo sé, pero dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, demostrar lo increíblemente buenísima comunidad que siempre habéis sido, trayendo este canal hasta el número 1 de Genshin Impact habla hispana, gracias por ello, y explotar y dejar en este vídeo todos los puntos del hype que tengáis, gracias por ello y por lo que está de nuevo creciendo el canal en Notcry. No quiero ni imaginarme cuando empiece a liquearse Columbina y el hype empieza otra vez en ascenso. Gracias por todo ello, recordad que por apoyar al canal free to play entráis en el sorteo de 2 bendiciones lunares al día. Nadie da más que esto a día de hoy en la comunidad habla hispana en Genshin por cada vídeo, así que dejar aquí vuestros puntos del hype. Bienvenidos invitados a los directos, que aprovechéis y estáis comiendo. Gracias por estar un día más detrás de la pantalla, gracias de verdad. Y vamos con el resumen de leaks que hay. Hay una cosa increíble, pero tranquilos. Yo os digo, esto sí, esto no. Pues bien, empezamos por Yahoda. El rank ha subido otro día un vídeo Yahoda, que ayer o antes de ayer lo habéis visto seguramente, y hay leaks dando vueltas. Sabéis que esto, hay grupos de Telegram, en mi Discord tenéis a un equipo de gente bastante que se encargan de estar en los 80.000 grupos de leaks que hay y filtran todo hasta volverse fiable. Así que bienvenidos invitados al Discord también, y dentro de poco os traeré una fuente mucho mejor incluso para que tengáis al día todo esto. Básicamente, de Yahoda hay varias fuentes, se dicen cosas muy raras, pero no parece que venga la 6.1 con Nefer. En la 6.1 el único personaje nuevo va a ser Nefer y va a rerunear Furina, y luego vienen Arlequino y Zhongli, si no recuerdo mal, y además os hice un vídeo que está por aquí en pantalla, los más de la 6.1. Entonces, ¿por qué se sabe algo de Yahoda? Pues realmente su kit no está filtrado como el de During, no está filtrado como tal al completo, con escalados y tal, como cuando se filtra la beta, pero esto es información no fiable, ok, tenerlo en cuenta, esto es, se lo está inventando alguien para ganar clics seguramente, pero básicamente se dice que Yahoda es una especie de personaje que va a hacer, digamos, quick swap de entrar y salir, cosa que se decía que también va a pasar algo parecido con During. Quizá Hoyoverse quiere explorar durante la región de Notcry este tipo de mecánicas, como lo que hacía Shiori básicamente, y que haya personajes que te cambien a otro personaje directamente dentro de su habilidad y no teniendo que darle al botón de cambiar a otro personaje, que sabéis que también tiene un cooldown interno como de 1 segundo, medio segundo, una cosa así. Y se dicen dos cosas. Uno, parece fiable lo que se dice sobre esto, va a habilitar alguna especie de torbellino lunar, y yo no sé hasta qué punto se va a utilizar el torbellino lunar como mecánica de los propios anemos para hacer mucho daño de torbellino lunar, y podría ser el caso de Barca y que a lo mejor reviva o que pongan una nueva descripción al set de sombra verde, o que el torbellino lunar sea algo más soporte para bufar de alguna forma los elementos de otros personajes del equipo. Opinión personal, ¿vale? Ponerle aquí los asteriscos personal, esto ni siquiera son leaks. Imagino que lo van a tirar más hacia el lado de que el torbellino sea torbellino y punto, y que no tenga tanta cosa con el resto de elementos, para que sea más individual, relacionado con quizá probando a Yahoda para sacar datos para utilizaros a vosotros de beta tester y conejillos de indias, para que luego Barca pues salga mucho más pulido, pero basado en el torbellino lunar para sí mismo, y quizá con Hidro, con Columbina, pero no os hagáis la gran cosa, ni torbellinos por todos los sitios, ni va a bufar a todos los elementos, ni un soporte de torbellino lunar que esté súper roto. Seguramente esto no pase. Y luego hay dos vertientes de los leaks que dicen, uno, que puede que sea DPS en campo, dos, que dicen que sea soporte. Cuestión, a lo mejor es una interpretación rarísima de las ideas que está barajando Hoyoverse, porque quizás es una especie de IFA
en el caso de IFA, que era para electrocargados, cosa que puede estar en campo y tal, pero también se puede jugar fuera del campo y tiene algunos buffos al resto de elementos, no lo sé. Y luego, por último, y acabamos con Yajoda, el siguiente tema, se dice que a lo mejor están tratando de trabajar una Yajoda que pueda coincidir y mejorar a Sakarosa como cuarto slot de Flins. ¿Qué significa esto? Pues si Sakarosa da 48% de ataque por cazador de dragones, un bufo de alrededor de 200 de maestría y el set de sombra verde que baja resistencias, recordando que el bono daño elemental no bufa el daño de Flins ni el electrocargado lunar, pues tiene que dar más que esto para que sea útil para Flins. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues que a lo mejor dé una C6 igual que Aino, que te dé otro 30 y tantos o 40% de daño de reacciones lunares y ya. O sea, literalmente con eso ya seguramente pueden igualar o mejorar muchos buffos de Sakarosa y que cure. Fin de Yajoda. Es muy sus y seguramente menos lo del torbellino lunar no tenga nada que ver seguramente. Lo de Kesanemo es seguro porque está en las cinemáticas del juego. Siguiente. Columbina. Hay infinitos indicios de especulación sobre Columbina porque se nota el hype y saben que el Arconte es el personaje que más vende de la región y se dice en su momento, ¿os acordáis que dije que podía ser DPS o soporte como Mavuika? Mavuika, el tema soporte está muy bien, pero está un poquito detrás de su C1, sinceramente, a día de hoy. Quizá Durin es mejor que Mavuika como soporte y viene por eso Durin. Y Columbina se dice hasta día de hoy, lo he dicho en otros vídeos, que va a ser soporte puro a C0, más parecida a Furina, pero de reacciones lunares y no va a perder vida el equipo. Va a hacer un daño muy fuerte fuera del campo y aplicar fuera del campo, esto sí lo tiene similar con Furina. Se dice a día de hoy que su DPS, o sea, jugarse en campo como si fuera Mualani 5 estrellas, está escondido bajo constelaciones y ahora nueva información dice que va a tener un talento de mucho texto gigantesco, además que lo comenté en stream y me dijeron, mira, pues en el Honkai Star Rail creo que era, hay un personaje que hace lo mismo. Básicamente se dice que Columbina a lo mejor tiene el talento con el texto más grande de Genshin Impact, los jugadores de Genshin mucho texto, ¡ah, mi Zoho! Y dice que va a añadirte una entrada por cada personaje nuevo con sinergia lunar de Notcry. Y además se dice que va a venir como con un texto normal y luego con una parte que va a estar como oculta con interrogaciones según salga el resto de personajes, dando lugar a especulación para que la gente diga, uy, aquí caben 3 o 4 personajes más. Estos van a ser Barca, Alice, no sé quién, no se sabe. Pero la cuestión es que va a decir algo así como Flins, 2 puntos. Pues si Flins está en el equipo, hace que todo su daño se convierta en electrocargado lunar, o le regenera no sé cuánto de energía, o hace que alguna ulti no tenga coste, o algo así, un bufo directo a Flins. Y Nefa. Esto es lo que supuestamente se ha filtrado, lo de Flins me lo he inventado, pero lo de Inefa os digo que esto es un leak sospechoso, no fiable, pero es un leak. Inefa, el daño de su ulti, que es un escalado muy grande del 1000 y pico %, se convierte en un daño que es un hit de electrocargado lunar. Esto supuestamente sí que está como un leak no fiable. Aino, no sé si los 4 estrellas van a estar. Si Aino está en el campo, el equipo gana 100 de maestría más, tal, no sé qué. Así, básicamente con cada personaje lunar. Se dice que Sandrones era un carry Geo Power Grip de Navia, Barca, pues un carry Anemo que va a ir con Columbina y personajes de Notcry, etc. Esto es lo que sabe de Columbina hasta ahora. Sus, cuidado, no solo no ha salido, sino que como sale para la 6.3, tomarlo con toda la calma del mundo, porque hasta que no salga Durin en la 6.2 no se filtra el kit de Columbina a la 6.3, así que relajaos. Imagina que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100 primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por-doses juntos, que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay 2 packs nuevos de 3 Bendys por $11, que es el coste de 2 Bendys, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastarlos por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Ludvar y a vosotros, que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. Siguiente, Barca y Sandrone. Hay también leaks, estos vienen incluso después de Columbina, así que de nuevo, ni caso a esto, pero no sé por qué de repente ha habido un boom en la comunidad de leaks de este estilo, de, bueno, un leak de aquí a 3 millones de años. Sigue siendo sus, pero se dice que Barca y Sandrone
Es muy posible, obviamente, que sean pues hipercarry Anemo, hipercarry Geo. Recordar que los carries que salen posteriormente al principio de la región suelen ser más fuertes que los primeros de la región, más fuerte que Flinch y Nefer. Así que es muy posible que Varg y Sandrone tengan equipos muy fuertes top meta por encima de Flinch y Nefer, como Varesa, Mabuika y Sker, que estuvieron por encima de Kinich y Molani. Me habéis escuchado decir esto infinito, pero así funciona. O como en el caso de Arlequino fue siempre muy superior a Linnea o Grizzly, que salieron al principio también de Fontaine. Así que bueno, con calmita. Sandrone cristalizado lunar, seguramente con Hidro y con Columbina. Barca Torbino lunar, seguramente con Hidro y con Columbina. Siguiente. Se dice que viene un nuevo set de artefactos en la 6.3. La verdad es que a la gente no le ha sorprendido y diría, bueno, claro, como llega Columbina, coincide, y encima los sets de ahora no están mal, pero ya hay muchos soportes que llevan este set, entonces a lo mejor Columbina ya no tiene que llevar este set. Dos cosas. Número uno, esto ya pasó, esto no es nuevo. Shilonen ya llevaba el set de pergamino, Citlar lleva el set de pergamino, pero Mabuika Soporte sigue llevando el set de pergamino. Y lo mismo con el set de carry. Hay muchos carries con el set de carry, pero ¿por qué no puede llevar Mabuika si es su main set el set de carry? Pero si nos remontamos mucho más atrás, Furina y New Billet, sin ir más lejos, llevaron perfectamente el set de Compañía Dorada y de Cazador Fantasmal de Fontaine. Si volvemos a echarnos para atrás, la Arconte, Najida, lleva siempre o Sueños Áureos o Recuerdos del Bosque. De hecho, lleva los dos sets. Si volvemos más atrás, Raiden siempre llevó Emblema del Destino. Y Venti lleva Sombra Verde. Iba a hablar de Zhongli con algún set de Liyue, pero ya sabéis que Zhongli no lleva ningún set de Liyue. Entonces, realmente es una norma que nunca se rompió, que el Arconte llevase el set de la región. Claro, Columbina Soporte llevaría el set que da 120 de maestría a todo el equipo. Ya existe en Lauma, lo puede llevar perfectamente una Ino de 4 estrellas y jugarse juntas para la consonancia Hidro. No se descarta que Columbina vaya con vida, como todos los Hidros. Entonces, tiene sentido ambos, tanto si hay un set de artefactos como si no. ¿Esto significa que habría que guardar o no guardar ítems que podrían parecer para Columbina? Yo los estoy guardando. Los ítems de proporción crítica, recarga, maestría, vida porcentual, algo parecido seguramente a Mabuika. O a lo mejor Columbina no requiere recarga y reciclan esta mecánica de no usar recarga energía, quién sabe. Yo los estoy guardando. Yo estoy guardando todo lo que pueda llegar a parecerse a algo que pueda usar Columbina, pues eso, vida porcentual, proporción crítica, recarga, maestría. ¿Por qué? Porque no pierdo nada y porque el día que si acaso se confirmen estos artefactos los quemo y no me importa. Pero realmente me parece raro lo de que se dice que habrá nuevos artefactos en la 6.3 y quizá Columbina vaya con ellos porque van a romper algo que nunca han roto en Genshin Impact, que es que el Arconte lleva los sets del principio de la región y punto. Siempre ha pasado así. Siguiente, en la 6.1, que creo que ya sabéis todo porque está súper liqueada. Resumen de lo importante, Nefer ha sido súper mejorada. Ahora sus cargados antes solo daban a el área tan pequeñita que apenas era unitaria contra un Ilichur. Ahora, después de que Flynn se ha vendido casualmente, y si os fijáis, tiene todo que ver a nivel intereses, la han bufado y ahora el área de los cargados de Nefer es enorme y ahora pega en área súper bien. Y básicamente era un mini nerf a Nefer para decir, bueno, igual la descarto y saco a Flinch porque estaba dudando. Juegan con la psicología de la gente y por eso dije que los leaks siempre vienen de Hoyoverse. Esto de que el área de Nefer pase de unitaria y la hayan nerfeado y la gente esté diciendo, y ahora justo después de la semana de Flinch, ahora de repente otra vez el cargado pegue en área muy bien de Nefer, es estrategia pura y os la han colado y seguramente mucha gente ha decidido tirar por Flinch por este cambio en los leaks. Saben que la gente ve los leaks y saben que ellos mismos controlan la información de los leaks. No habrá mapa para la 6.1, entonces simplemente habrá misión principal de Arconte, de historia, y 74 deseos free to play aproximadamente durante toda la versión. Si tenéis Vendipase, pues un poco más, hasta 90, 90 y tantos. Con lo cual la 6.1 va a ser una 6.1 de las vacías, de esas versiones vacías con un personaje nuevo y con Furina, así que yo no sé qué va a pasar, pero siguen jugando a Genshin a dormirlo, meter mucho hype, dormirlo, meter mucho hype, y esto nunca benefició a Genshin y las épocas así vinieron siempre muy mal en general. Luego, en la 6.2 se dice que sí vendrá mapa y más de 100 deseos, y por último, para cerrar el vídeo por todo lo alto, quien se ha quedado hasta el final, porque siempre lo mejor de los vídeos está al final, es que en la 6.3 hay una cosa confirmada que es el rito de las linternas. Número 1, ya está confirmado, tranquilo, no es que sea un leak sus, pero sí se está hablando de los leaks respecto a eso. Coincide con el 28 de febrero, que es Año Nuevo Chino. 28 de febrero, perdón, coincide con febrero, que es Año Nuevo Chino. Sí, señores, ya se está pasando otra vez un año, estaremos en 2026 y efectivamente cuando llegue Columbina va a ser 2026. Pero es que con los leaks vamos tan a futuro y la gente piensa más en el futuro que disfrutar de lo que hay ahora, porque en Genshin no hay nada ahora, que realmente estos son los plazos que ahora estamos barajando. Y
Sí, van a venir skins nuevas en el rito de las linternas, quién sabe de qué personajes serán. Y se dice que vendrá una cantidad récord insana de protogemas. Se dice, leak sus. Los de la 6.2 ni os fiéis, los de la 6.3 menos todavía. Pero sí, señores, se dice que la 6.3 no solo vendrá Columbina, vendrá el caballo Adeptus este, que seguramente habéis escuchado mucho hablar de él, y que Yanfei introduce cuando hacéis las anécdotas estas nuevas que han sacado en uno de los textos de sus anécdotas. Se dice que ese caballo Adeptus irá en el equipo de Barca Columbina y que quizá ese caballo Adeptus también tiene que ver con los torbellinos lunares, al igual que Barca y al igual que Columbina. Columbina, todo lo lunar y poco más. Este es el resumen de los leaks. Es un poco caótico. Hacer solo caso a lo que está en la beta de la siguiente región, es decir, si está la 6.0, lo más fiable es la 6.1 y ya. Y veremos a ver qué pasa tanto con Durin como con Columbina, y yo lo espero con mucho hype. ¡Poquito más! Gracias por haberme dejado acompañaros un día más, cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñi miñis y chaito.